Hola a todos. Yo les voy a contar un poco sobre formas de hacer fracasar un proyecto de software aunque el código esté perfecto. Obviando el detalle de que en general el código nunca está perfecto, pero asumiendo como supuesto que el código está de muy buena calidad, igual hay muchas razones por las que un proyecto de software puede fracasar. Espero que al momento de contárselas probablemente sientan que muchas de estas son bastante obvias o intuitivas. Eso es bueno porque efectivamente son bastante intuitivas. Pero aún así pasan mucho. A Magnet le ocurrieron varias de estas y con muchas de esas casi quebró la empresa. Entonces, ¿quiénes somos? Somos Magnet, una empresa de consultoría en tecnología y desarrollo de software. Magnet fue fundada por 3 ingenieros civiles informáticos de la Católica, Ignacio Munizaga, industrial computación y actual gerente de operaciones, Ignacio Parada, civil computación y actual gerente general, y Mauricio Castro, industrial TI y actual gerente de tecnología. Entre nuestros clientes están Latam, Enel, Falabella, Replay, varios proyectos con el Estado, entre otros. Esto es Magnet del 2018. Magnet fue fundada en el 2012, de ahí ha crecido todos los años. Este el 2018 ha seguido creciendo y hoy cuenta con un equipo de más de 30 personas, entre los que hay ingenieros, diseñadores, comerciales y otras personas. ¿Quién soy yo? ¿Por qué soy yo el que está hablando acá? Bueno, como ya dijeron, me llamo Ricardo Lira y trabajo de Ricardo en el área de Ricardos. Soy ingeniero civil industrial TI, magíster en ciencia de la ingeniería y un poco más en lo concreto lo que hago en Magnet es Product Manager y analista de TI. Y bueno, más adelante voy a entrar un poco más en detalle qué es eso exactamente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Son errores comunes al momento de gestionar un proyecto de software. No vamos a hablar de código, asumimos que eso ya lo saben. No vamos a hablar de metodologías ágiles, asumimos que eso ya lo saben. Si alguien de acá no lo sabe, no hay problema, nunca es tarde para aprender, pero este momento no es exactamente el momento indicado. Y siempre tengan muy en cuenta, la calidad del código es muy importante, pero no es lo único, sobre todo cuando se trabaja con clientes y contrapartes. Voy a contar la historia de errores en proyectos exitosos y no tan exitosos que tuvieron algunos problemas independientes de la calidad del código. Entonces, una de las formas más frecuentes en las que puede fracasar un proyecto es por implementar lo que pide el cliente. Suena bastante contraintuitivo porque en teoría el cliente es el que sabe lo que quiere para su negocio, pero en la práctica eso no es tan así. Programar es solo el 50% del trabajo. Entonces, si están implementando la solución del cliente, no están haciendo su trabajo. ¿Por qué? Porque probablemente ustedes saben mucho más de tecnología y de desarrollo y de cuáles son las mejores soluciones que el cliente. Y además, no deberían ser solo tomadores de pedidos. Lo que deberían hacer es entender bien el problema del cliente y proponer soluciones. Si es que implementan directamente la solución del cliente, eso muchas veces va a llevar a soluciones mediocres, porque como dije, muchas veces el cliente no conoce muy bien sus procesos o no conoce cómo gestionar un proyecto de software. Esto muchas veces implica proyectos poco exitosos y es más importante que hay más grunt work que programar. Grunt work es trabajo poco atractivo, a veces repetitivo y poco atractivo muchas veces. Entonces, la pregunta más importante por lejos al iniciar un proyecto es ¿qué problema estoy resolviendo? Acá es importante, esta pregunta tiene que mantener siempre ese enfoque no solo al principio, sino que a lo largo de todo el proyecto porque la posible respuesta puede ir cambiando a medida que evoluciona el proyecto. Acá lo importante y el enfoque principal sobre implementar lo que pide el cliente es implementar lo que en verdad genera más valor para el cliente. Lo que no necesariamente es lo que el cliente está pidiendo exactamente que se implemente, sino que entender su problema y como profesional del área informático y experto en tu área, proponer lo que le genere más valor. Otra de las situaciones que muchas veces generan fracaso en proyectos de software es jugar al yo dije, él dijo.
Su contraparte siempre va a querer más o va a cambiar requisitos, y eso es muy normal. Siempre se le va a olvidar lo que le conviene. Es muy clásico que pasa con clientes que dicen como yo dije eso, no, nunca dije eso. Y también pasa al revés, que de repente a uno como desarrollador o la persona que está llevando el proyecto se le olvidan cosas que no se debería olvidar. Es importante poder hacer dos cosas, saber qué es lo que ha dicho el cliente y saber cuánto ha cambiado el proyecto. Para eso hay varias soluciones sencillas y como advertencia, tener un contrato hiper definido por alcance para hacer un proyecto a cascada es una muy mala idea y nunca y es una receta para el fracaso prácticamente. Pero hay otras cosas que sí se pueden hacer. Tener tickets de tareas que no son suficientes, pero ayudan a tener un backlog bien definido, no solo cosas que desarrollar, sino que medidas que tomar para llegar al proyecto. La recomendación es llevarle a algún software como Jira, Yodis, Trello o el de su preferencia. Minutas de todo. En Magnet esto fue algo que en principio no se tomaba mucho valor, pero que sí ha generado mucho valor aprendiendo por las malas. Hemos mejorado mucho el formato de minuta y el hecho de tener todo anotado y mostrarle esto al cliente ayuda a que cuando se está la situación de como, uy, ¿cuándo dijimos esto? Poder ir a buscar una minuta y mostrarlo y eso ayuda para evitar estas situaciones. Pero tampoco es suficiente. Es importante tener un tracking de cambios y acuerdos por escrito. Muchas veces basta con enviar un mail sobre cuál fue el cambio que se estableció o cuál fue el acuerdo al que se llegó. Y más importante aún, siempre recordar cuáles son las responsabilidades y compromisos. Desde hace poco tiempo, lo que Magnet hace cuando parte con un cliente es, en la primera reunión, decirle ya qué es lo que hacer, pero también cuáles son las responsabilidades y compromisos del cliente y qué es lo que tiene que hacer y no hacer para que el proyecto no fracase. Porque el desarrollo de software no es una pega solo del equipo de desarrolladores, sino que debe ser un camino para avanzar en conjunto con el cliente. Por eso es importante siempre definir bien cuáles son las responsabilidades y compromisos. Y lo más importante aún, siempre visibilizar constantemente el estado y avance del proyecto. A veces pasa que el cliente te dice un problema, tú lo entiendes, le propones una solución y uno empieza a programar con el equipo y después de 1 o 2 semanas muestra el avance y justo se apuntó para el lado que no era. Pero es importante mostrar el estado y el avance del proyecto y cómo se ha cumplido con los features que se pidieron o con el consumo ahora establecido. No considerar el segundo 90%. Esta frase no es mía, la leí en algún blog de ingeniería y es muy real. ¿Qué pasa? En general en la universidad uno está acostumbrado a cumplir con el primer 90%, que es desarrollar lo que se pidió para la tarea o para el proyecto, y si es que uno cumple bien con eso, es probablemente que se saque un 6, un 7 o en algunos ramos incluso más que un 7. Pero queda todo un segundo 90%, que en la universidad uno no lo ve mucho. En los proyectos de software también aplica la regla de rendimientos decrecientes. Y eso que uno podría pensar que es solo el 10% que me falta, que es para que esto sea un entregable listo, en verdad es todo un 90% que hay que tener en cuenta. Cuando ya han desarrollado el 90% de los features, todavía les va a quedar el 90% del trabajo. Deploy. Si es que el deploy depende solo de usted y basta con actualizar su propio servidor en AWS, DigitalOcean o donde sea que lo tengan, no hay mucho problema. Pero ¿qué pasa? En general pasa mucho con clientes que la infraestructura no depende de los desarrolladores, sino que del área TI de la empresa o de alguna otra área que tiene mucha burocracia y que tiene que hacer pruebas o que tiene tarros y que solo trabajan un día a la semana. Entonces hay que tener muchas cosas en cuenta y el deploy puede ser un trabajo y un riesgo muy grande. Hay un cuello de botella por overhead de comunicación dentro del equipo. Esto es porque al momento de hacer cambios puede que, sobre todo al tener más avance, haya que coordinar un cambio que lo tiene que implementar alguien de backend, también alguien de frontend, hay que hacer las pruebas de QA y además actualizar documentación y mostrárselo al cliente. Todo eso suma trabajo y sobre todo cuando son pequeños cambios, los famosos cambios de último minuto, todo eso suma mucho tiempo. Todo eso es parte del segundo 90% que puede hacer fracasar un proyecto. Además, hay temas de demora con la contraparte. Muchas veces pasa que el proyecto no es solo equipo de desarrollo con un cliente, sino que hay terceros, hay integraciones. Y a veces para hacer un cambio además hay que coordinarse con integraciones. Y eso también puede generar atrasos y
o hacer atrasar con los plazos estipulados o gastar más horas de lo que se tenía en cuenta. Capacitación y documentación es todo un mundo que puede tomar muchísimo tiempo según cuánto amor o ganas se le quiera poner. En general, la mayoría de los informáticos no somos muy fan de la documentación, pero en verdad es un mal necesario, porque en general los clientes, uno tiene una contraparte con la que se comunica mucho, pero esa no va a ser el usuario final del software. Por eso es importante que quede bien documentado y se hagan capacitación en caso sea necesario. Y muchos otros detalles que pueden hacer que este segundo 90%, que uno en la universidad lo ve muy poco, después al salir al mundo laboral choquen y pueda hundir un proyecto o una empresa. Porque no es solo un 10%, es todo un nuevo 90%. Estándares bajo presión. En los primeros años de Magnet hacíamos Extreme Programming. Y me encantaría decir que es porque seguíamos la metodología al pie de la letra, pero no. Era simplemente porque pasábamos de una manera muy extrema en la entrega, donde desarrollábamos hasta minutos antes de tener que mostrar el resultado, y a veces incluso mientras uno presentaba, el otro seguía haciendo actualizaciones, bajando todos los estándares de calidad que dice tener un software. Cuando más van a crecer mantener sus estándares de desarrollo es cuando estén bajo presión. La tentación es fuerte, pero hay que resistir. Es importante no hardcodear, no pensar o sea, no dedicar menos tiempo a pensar en la arquitectura y pasar como de una manera muy poco seria el QA. Es importante hacer revisiones serias y mantener buenos estándares. Se pueden relajar momentáneamente, pero después es importante, o sea, y eso genera una deuda técnica que después hay que pagar, idealmente que sea de inmediato. Hace poco nos pasó un proyecto con Ripley, un cliente que tenemos hace 2 años y con el que hicimos un desarrollo durante mucho tiempo, que ahora estamos haciendo un traspaso a su equipo de desarrollo. Y una de las condiciones que pusimos es que, como es parte del retail y el desarrollo muchas veces tiene como que sacar cosas con fechas muy importantes, se quedó mucha deuda técnica. Entonces, al momento del traspaso, hicimos un levantamiento formal de toda la deuda técnica y le dijimos, ok, vamos a apoyarles con hacer el traspaso, que el proyecto pase a su área de desarrollo, pero esta deuda técnica tiene que ser pagada. Muchos pasaban por temas de seguridad y otros por temas simplemente de buenas prácticas en el código. Y el cliente lo agradeció. Y en verdad hace la diferencia y eso puede, o sea, si no se toma en cuenta mantener los estándares, puede hacer fracasar un proyecto. Manejar múltiples roles. Tener responsable en un proyecto de multitasking. Esto no es malo per se, pero puede hacer fracasar un proyecto. Todo depende del tamaño del proyecto y de la habilidad del equipo. En los primeros años de Magnet habían solo 2 roles, jefe de proyecto y developer. El developer era alguien muy bueno técnicamente que programaba lo que hay que programar, y el jefe de proyecto se aseguraba de que eso estuviese bien hecho, se juntaba con el cliente, veía el tema del contrato, de las ventas, planificaba el avance del proyecto, hacía QA, hacía muchas veces de DevOps, tenía muchos roles. ¿Qué pasó? En la medida que los proyectos fueron creciendo, equipos que funcionaban muy bien empezaron a fracasar. Y la razón es porque esos 2 roles tenían un tamaño limitado. Entonces hay que tener ojo de cuántos roles puede manejar una sola persona. Con el tiempo fueron apareciendo más roles en Magnet. El jefe de proyecto primero se separó en jefe de proyecto y contacto comercial, en donde el jefe de proyecto llevaba todo lo que era planificación y asegurarse la calidad, hacer DevOps y programar también un poco, y todo lo que era más comercial lo llevaba a un contacto comercial. Pero después con el tiempo se fue haciendo necesario, a medida que crecían los proyectos, separar más roles para que estos no fracasaran. Y así es que ahora hay DevOps, o sea, está el rol de DevOps fijo en Magnet, hay una persona de QA, analista TI, que es para todo lo que es el levantamiento de procesos y requisitos y entender un poco el problema del cliente, un área de diseño UX, que en los primeros años ni se pensó que era necesaria, y el jefe de proyecto finalmente terminó desapareciendo y se separó en Project Manager y líder técnico, donde el líder técnico ve todo el tema de asegurarse la calidad del código y que se definir una buena arquitectura y que el desarrollo avance bien, y el Project Manager más en lo que es planificación y gestión del proyecto. Magnet ha tenido harta experiencia, éxito y fracaso. Son más de 7 años de historia con proyectos y clientes muy variados, algunos bastante grandes y importantes, proyectos entretenidos y desafiantes. Seguimos aprendiendo, logrando éxito y descubriendo nuevas formas en las que es posible fracasar. Lamentablemente,
aunque hemos resuelto varias en las que ya aprendimos y no nos seguimos cayendo, siguen apareciendo nuevas formas y eso no es malo. No le tengan miedo a fracasar, pero es importante aprender de los errores, anticiparlos y evitarlos dentro de lo posible. Un pequeño corolario de la industria en Chile. Como resumen, apesta. Tiene procesos lentos y poco ágiles. Está lleno de contrapartes que no saben nada. Proyectos que no entregan valor. Y empresas de tecnología que no saben de tecnología. Esto no significa que también haya gente buena, pero está lleno de esto. Pero eso está cambiando. Y ahí hago una pequeña invitación que sepan un poco más de MITI, Mejor Industria TI. Magnet es parte de este conglomerado de empresas y es una agrupación que está preocupándose de hacer las cosas bien. Así que muchas gracias y si tienen preguntas, adelante.